Muy buenas tardes, queridos oyentes de Ser de Luz. Nos despierta con cuentos y relatos para adultos. Hoy les traigo un artículo del libro de Lise Bourbeau que se llama Obedece a tu cuerpo. Muy interesante. Recuerden suscribirse, compartir el programa con todos sus amigos y conocidos que crean que les pueda gustar, y recomendar el programa para que sigamos en este camino de aprendizaje y de conocimientos para el despertar de conciencia al amor y para lograr que cada vez seamos mejores, más claros en lo que de verdad queremos y en lo que necesitamos para lograr eso que llaman felicidad. Comienzo porque es un poquito largo. Recuerden que estamos en el programa del miércoles y aunque ustedes no lo crean, es el programa número 65. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Gracias por estarme acompañando en este camino y ya estamos llegando al capítulo 65. Comenzamos entonces con una parte del libro Obedece a tu cuerpo. Dice el autor: tras 15 años de investigación y experiencia en el campo de la metafísica, finalmente me he decidido a escribir otro libro sobre este tema. Utilizo el término de metafísica en lugar de psicosomática por la siguiente razón. Somático quiere decir referente al cuerpo y psico referente al alma. Incluso la medida tradicional acepta la idea de que al menos un 75% de las enfermedades son psicosomáticas, es decir, que el mal físico es originado por una causa emocional o mental. Sin embargo, el término psicosomático no suele estar bien visto. La mayoría de las personas se sienten insultadas cuando se les dice que su enfermedad es psicosomática, pues lo interpretan como si fuera imaginaria, anormal o mental, y se niegan a ver más allá del plano físico. Por lo tanto, prefiero considerar a los malestares y enfermedades desde el punto de vista metafísico, es decir, que va más allá de lo físico. Al igual que nos ocurre a todos, mi proceso de aprendizaje es continuo. A medida que evoluciono, todo se me va haciendo más claro. Cuanto más enseño a los demás, más aprendo. Y es tan apasionante lo que he podido descubrir en estos 15 años de enseñanza que me he decidido a compartirlo contigo. Esta obra pretende ser una especie de diccionario o libro de consulta para que cualquier persona que sufra de un malestar o enfermedad pueda averiguar de una manera sencilla y rápida la causa profunda de su problema. Cuando el cuerpo nos habla a través de un malestar o una enfermedad cualquiera, lo hace para ayudarnos a tomar conciencia de una forma de pensar que no es benéfica para nosotros. Esta forma de pensar, aunque de un modo inconsciente, perjudica a todo nuestro ser, y entonces aparece el malestar para decirnos que ha llegado el momento de cambiar. Esa forma de pensar o esa creencia no benéfica nos dice que estamos llegando a nuestros límites físicos, emocionales y mentales. Me dirijo a ti en segunda persona con la esperanza de que cuando busques el significado de algún malestar o enfermedad, ello te haga más fácil identificarte con mis palabras. Si es la primera vez que oyes hablar de metafísica, tal vez este método te parezca un poco simplista. Tu reacción puede ser la de la mayoría de las personas que abordan un tema nuevo, es decir, quizás te plantees las siguientes preguntas. ¿De dónde proviene su conocimiento? ¿Por qué debo creer lo que dice en este libro? Tu reacción es muy legítima, por lo que te sugiero que no creas nada de lo que leas de buenas a primeras, pero tampoco lo rechaces.
todo sin más. Te queda la opción de leer un espíritu abierto y decirte: habrá algo de cierto o útil en lo que estoy leyendo. Antiguamente, antes de que la medicina, tal como la conocimos ahora, alcanzara la predominancia que posee en la actualidad, la metafísica estaba más vigente y volvió a resurgir después del inicio del psicoanálisis. Freud decía que el cuerpo y la psique se pueden asociar. Carl Jung decía del mismo modo que el consciente y el inconsciente están en relación constante y el cuerpo y el espíritu están en interacción continua. Estas afirmaciones datan de hace más de 50 años. Desde entonces, investigadores como Wheeler Ray, John Pierre Lacoste, Fritz Perls, Louis Hay y muchos otros han contribuido enormemente al resurgimiento de la metafísica. Por desgracia, en la medicina tradicional e incluso en algunas medicinas llamadas naturales, se sigue creyendo que la enfermedad es un obstáculo para la felicidad del ser humano. En este tipo de medicinas se lucha contra la enfermedad. El empeño por hacer desaparecer el síntoma sin ir a la causa profunda, no orgánica, es como querer apagar la lucecita roja que se enciende algunas veces en el tablero del automóvil. La persona que actúa sin tratar de descubrir el problema que señala la luz, inevitablemente se ocasiona un problema más grave. Para mi gran dicha, he descubierto que la enfermedad es un regalo para que podamos equilibrar nuestro ser. De hecho, el cuerpo físico no es la causa de las enfermedades. Por sí mismo no puede hacer nada. La vida que lo mantiene viene del alma, del espíritu. El cuerpo es simplemente el reflejo de lo que sucede en el interior de nuestro verdadero ser. Por ello, todo lo que un cuerpo enfermo busca es restablecer su equilibrio, porque el estado natural del cuerpo es la salud. Esto es también cierto para los cuerpos emocional y mental. Al considerar este punto de vista, no tiene nada que perder y quizá encuentre en él la causa y la solución para tu mal. Te advierto que es muy posible que tu ego se resista a encontrar la solución, porque ello significará que te cuestiones y cambies tus creencias mentales. Y esto me lleva al tema del ego. ¿Qué es el ego? El ego es la totalidad de tus recuerdos que, habiendo adquirido demasiada importancia con el paso de los años, terminan por volverse lo suficientemente poderosos como para invadir tu individualidad. Me explico. La forma en la que para su momento percibiste un acontecimiento fue registrada en tu memoria. Debido a que este suceso fue especialmente feliz o difícil de vivir, decidiste que era necesario no olvidarlo. De este recuerdo sacaste una conclusión que se convirtió en una creencia que busca evitarte un sufrimiento si el acontecimiento fue desafortunado o repetirlo si el suceso fue motivo de ello. Estos recuerdos se convierten en personalidades dentro de ti y tienen su propia voluntad de vivir, se nutren de la energía que le das cada vez que dichos recuerdos o dichas formas de pensar dirigen tu vida. Estas personalidades son como seres, como personas que te hablan, son las múltiples voces que escuchas en tu interior. Por otro lado, es importante que seas consciente de que cuando creíste en algo fue porque estabas convencido de que esa creencia te ayudaría a ser más feliz. Desafortunadamente, la gran mayoría de las creencias acumuladas desde tu infancia ya no te son útiles. Algunas pudieron haberlo sido, pero la mayoría ya no lo son. Consideremos el ejemplo de un niño a quien, por resultarle difícil aprender a leer correctamente, uno de sus padres o su maestro le dice: no sirves para nada, eres demasiado distraído, nunca lograrás nada bueno en la vida. Si el niño sufrió esta experiencia y decide creerla durante toda su vida, cada vez que quiera aprender o emprender algo nuevo, oirá una vocecita en su cabeza que le repetirá que no sirve para nada. Esta parte de él, su creencia, está convencida de que lo ayuda a no sufrir, impidiéndole emprender cualquier cosa. De este modo, escuchando su creencia, este niño, ya convertido en adulto, hará todo lo posible para que no le digan otra vez que no sirve para nada.
Esta creencia, que ahora forma parte de su ego, le proporcionará todo tipo de excusa para no emprender algo. No me interesa, he cambiado de idea, no es el momento oportuno, etc. Evidentemente, esta forma de pensar ya no es benéfica para esta persona. El ego está constituido por cientos de creencias como esta, de las cuales debemos ser conscientes o de lo contrario nos impedirán realizar nuestros deseos. Y estos son esenciales para ayudarnos a manifestar nuestro yo soy. Esta es la razón principal de todos nuestros malestares y enfermedades, el enorme poder de nuestro ego. De hecho, cuando dejamos que dirija nuestra vida y dejamos que esto nos impida ser lo que debemos ser, muchos de nuestros deseos se bloquean y ello termina por bloquear la parte física del cuerpo que sería necesaria para manifestar o realizar tales deseos. Un caso, una joven vino a verme un día con una fuerte tendinitis en el brazo derecho. Le pregunté qué actividades le impedía realizar ese dolor. Me respondió que le impedía jugar tenis. Podría haber respondido que le impedía llevar a su hijo en brazos u ocuparse de sus labores domésticas. Cuando podemos encontrar qué nos impide hacer en el mundo físico, es más fácil hallar la causa del dolor. Ante la respuesta de esta señora, supe de inmediato que había en ella una actitud mental o una creencia que perjudicaba su forma de jugar al tenis. Le pregunté cuál era su intención o su deseo en el momento de inscribirse en esta práctica. Me dijo que lo hizo para divertirse, pues es el tipo de persona que se toma la vida demasiado en serio, además de tener muchas ocupaciones y 2 niños en casa. Después de estas preguntas me contó que luego se dejó convencer por otras 3 señoras para unirse a ellas y formar 2 equipos que se enfrentarían cada semana. De este modo, el juego, que debía ser algo divertido, se transformó en una competencia seria. Cada vez que cometía un error, su compañera le señalaba que debía jugar mejor. Gracias a la tendinitis, descubrió que hasta ese momento no se había atrevido a plantear abiertamente sus ideas, por miedo a desagradar a los demás. La creencia existente en ella, según la cual la vida debe ser seria, le impidió jugar solo para divertirse. Entonces tomó conciencia de que su madre tenía la misma creencia y que era muy severa consigo misma. Había tanto que hacer que no quedaba tiempo para el juego. Es importante señalar que esta tendinitis no le decía que dejara de jugar, sino que cambiara su percepción con respecto al juego. Con frecuencia sucede que la gente cree que el dolor es una indicación para hacer o dejar de hacer algo. Esta joven podría haber pensado: el brazo que me duele tanto quizá está tratando de decirme que es mejor que ya no juegue al tenis. Cuidado, estos pensamientos son trucos del ego para no descubrir la creencia. ¿Por qué? Porque el ego está convencido de lo que él cree es lo mejor para ti. Te sugiero que estés especialmente alerta cuando tu malestar o tu enfermedad te parezca solamente físicos. Estos son algunos ejemplos. Enfermedad causada por una deficiencia de vitaminas. Tan pronto como la persona toma estas vitaminas, su enfermedad desaparece. Una persona se cae y se rompe un brazo. Otra come mucho chocolate y se indigesta. Otra hace un esfuerzo físico y siente dolores musculares, incluso muchos días después. Es muy tentador creer que la causa es solamente física. Como en el ser humano es imposible disociar los cuerpos físicos, emocional y mental, te aconsejo que no te dejes influir otra vez por tu ego, que quiere a toda costa que le eches la culpa a un factor externo. Te repito que la razón por la cual el ego rechaza la responsabilidad de las enfermedades es que la creencia, una parte del ego causante del accidente, la indigestión, etc., está convencida de tener la razón y no quiere ser descubierta. Recuerda que el ego no puede dirigir la vida del ser humano. Es incapaz de conocer las verdaderas necesidades de una persona, ya que se basa solo en los recuerdos del pasado. El ego es estrictamente una creación de la mente humana.
El ego tiene su propia voluntad de vivir y solo se convierte en tu amo cuando dejas que tus creencias dirijan tu vida. Estos conceptos los explico más ampliamente en mis otros libros. El hecho de aceptar que los malestares o las enfermedades son solo de orden físico, como una herida producida en un accidente, una indigestión, un dolor de muelas, etc., sería como disociar a la persona de sus otros dos cuerpos. Nuestra envoltura material está compuesta de 3 cuerpos y no podemos disociarlos en ninguna actividad, cualquiera que ésta sea. Para demostrar esto, Vínculos consideró a una persona que piensa o que siente algo. La reacción en su cuerpo físico es automática. Por ejemplo, en el caso del corazón que late muy rápido después de un susto o una emoción, la causa es más allá de lo físico. Las causas más comunes de las enfermedades son las actitudes y las emociones negativas, la culpabilidad, la búsqueda de atención y la utilización de la enfermedad para evitar una situación desagradable o para huir de ella. También hay personas que se dejan influir fácilmente y sufren a menudo de enfermedades causadas por las creencias populares, como por ejemplo que una corriente de aire ocasiona un catarro. Estas personas atraparán fácilmente una enfermedad de las llamadas contagiosas. Tal como lo sugiere el título de este libro, todo malestar te dice que te ames. ¿Cómo llegué a esta conclusión? Al amarnos dejamos que sea nuestro corazón quien dirija nuestra vida, no nuestro ego. Amarnos significa concedernos el derecho de vivir nuestra experiencia, y amar a los demás es concederle el derecho de vivir sus propias experiencias. Esto significa darte el derecho de ser humano con tus miedos, tus creencias, tus límites, tus fuerzas, tus debilidades, tus deseos y tus aspiraciones. En fin, darte derecho de ser como eres ahora. Y todo esto se debe hacer sin juicios morales de bueno o malo, correcto o incorrecto, viéndolo solamente como una experiencia con el conocimiento de que siempre habrá consecuencias agradables o no, resultantes de las decisiones tomadas. Por todo ello, este libro pretende ayudarte a que tu cuerpo regrese a su estado natural, es decir, un estado de salud, bienestar, amor y armonía. Cuando descubres la actitud mental que te bloquea hasta el punto de crearte un problema físico, debes pasar rápidamente a la etapa de la aceptación incondicional de lo que eres, antes de que tenga lugar en ti alguna transformación mental. Por ello, he agregado preguntas personales a cada enfermedad, a fin de que pueda ir más lejos. Tu cuerpo físico se adaptará con gusto a esta transformación. Recuerda que él es solo un reflejo de lo que sucede en tu interior. Con frecuencia los pacientes me dicen que no comprenden por qué no sanan de un malestar o una enfermedad una vez que han comprendido su mensaje. No basta con comprender o aceptar una situación exterior o aceptar a otra persona. Lo más importante es la aceptación de uno mismo, es decir, perdonarnos, y esto lo explico al final. Además, debo precisar que el hecho de que tú mismo encuentres la causa de tu malestar no quiere decir que no consultes al médico. Puedes buscar ayuda física mientras realizas tu búsqueda interior en los niveles emocional, mental y espiritual. De hecho, es más fácil efectuar una investigación interior cuando no te molesta el dolor. Quizás tengas incluso la agradable sorpresa de descubrir a un médico que crea que el ser humano no está formado solamente por un cuerpo físico, sino también por otros cuerpos sutiles que tienen una influencia muy fuerte sobre aquel. He comprobado con gran dicha que el número de médicos que creen en una relación cuerpo-espíritu está aumentando muy rápidamente en nuestra civilización occidental. Los médicos orientales lo han creído siempre. Incluso hay muchos médicos que han escrito libros sobre el aspecto metafísico de las enfermedades. También existe una gran variedad de medicinas llamadas alternativas. Esta es una excelente ocasión para que ejerzas tu discernimiento y tu poder de elección. Estamos hablando de tu cuerpo. Tienes la responsabilidad de cuidarlo y de mantenerlo sano. Esta percepción metafísica de los malestares y de las enfermedades forma parte de las novedades que nos aporta la energía de la era del Acuario.
novedades que afectarán a todas las áreas. Dejemos un mundo dominado por la mente para pasar a un mundo más espiritual, es decir, un mundo en el que el ser debe retomar su lugar. Las personas que se rehúsan a aceptar esta transformación tendrán cada vez más dificultades para ser felices, para estar sanas y para afrontar la vida. Excelente esta introducción de este texto. Es muy cierto que la mayoría de las enfermedades está comprobado que el 75%, como dice el autor, se derivan de las emociones, de la mente, de lo que pensamos, de las creencias que tenemos, y eso nos lleva a un malestar físico y nos hace pensar que el problema es físico, pero generalmente el problema es emocional. La mente y las emociones son casi en su totalidad quienes generan una enfermedad. Muy bueno esta introducción. Como siempre les digo, reflexionen, saquen sus conclusiones y piénsenlo y piensen mucho lo del ego, que ya se los he hablado bastante en los anteriores programas. El ego no le interesa que tú estés bien, ni que estés mal, ni nada de eso, solamente le interesa la existencia, más nada. Lo demás no tiene nada que ver con él, y siempre tratará de ir en contra de lo que él vea que puede apartarlo de tu mente. Hasta aquí el programa de hoy. Los invito para el próximo viernes, donde estaremos con otro capítulo de este texto que me parece muy bueno y de mucho crecimiento personal y espiritual, para hacernos sentir mejor y seguir en este camino que hemos emprendido de crecimiento personal y espiritual, para ser mejores personas, para sentirnos mejor y para ser felices, que es a lo que vinimos a este plano llamado Tierra. Buenas tardes, los espero el viernes. Gracias.